era un teatro de arte y un teatro con sentido social, con compromiso. El repertorio del Galpón se resuelve mediante la asamblea de todos sus integrantes y comienzan a discutirse cuáles serían las líneas artísticas que debía desarrollar la institución. El Galpón siempre fue muy ecléctico. A veces se piensa como que el Galpón fue muy ortodoxo. No, el Galpón trataba de hacer todo lo que se podía hacer bueno, que fuera de nivel artístico y que exigiera. Los autores latinoamericanos de otros países, los grandes del teatro universal como Ibsen, siempre que tuvieran un cierto contenido que les dijera algo al público, que el público de alguna manera saliera en algo modificado de esa experiencia que había vivido, que el teatro no fuera simplemente un entretenimiento. Y el Galpón tenía esa contradicción entre lo culto y lo popular todo el tiempo. Y se debatía y creo que salíamos adelante en una cosa bastante equilibrada. Y había una intención de dar pensamiento, emoción, sensibilidad, pero con una orientación muy definida, digamos. Hacer Arthur Miller, hacer Brecht, hacer autores nacionales y de pronto traer autores que andaban en la vuelta y acá no llegaban. Había que hacer obras que de alguna manera dijeran algo, que importara, que fuera de alguna manera aplicable a la sociedad del momento en el cual se estaba realizando el espectáculo. Venía muy en la onda de la responsabilidad sartreana, que estaba también muy de moda en ese entonces, y estaba también en la onda de un marxismo un poco elemental y entendido superficialmente, un marxismo ingenuo, como podíamos decir, pero a nosotros nos satisfacía porque sentíamos que ya no era hacer el teatrito por el teatrito, o porque, ya digo, porque las obras eran buenas. No, era buscar alguna manera, claro, no siempre se podía, pero buscar alguna manera que la obra dijera algo más. Que eso fuera una respuesta a los requerimientos de una sociedad. Aquella famosa frase de Don Atahualpa que decía, lo difícil de nuestro trabajo es que tenemos que contestar preguntas que no se nos han formulado. ¿Por qué esa confluencia del Galpón con Brecht? Más allá del gusto personal por un dramaturgo, vos podés preferir a Beckett por encima de Pinter o viceversa, está el valor de un estilo. Yo siempre sostuve, con el correr del tiempo, que lo que perdura de Brecht es su dramaturgia, su capacidad de escribir, su escritura, su poética, más que sus teorías, puesto que sus teorías son de alguna manera uno de los ángulos posibles de ver esto, pero que no tiene esa prepotencia con que en la época se hablaba de Brecht, o eras brechtiano o eras poco menos que un quinta columnista. Yo sigo trabajando a lo Stanislavski. Yo personalmente, el viejo Tenuta, sigue trabajando con el corazón, más que con ese distanciamiento que decía, y con razón también, porque él trabajaba para el público, que el público no se emocionara tanto como no pudiera entender y analizar fríamente la ideología que estábamos planteando dentro del escenario. ¿De qué servía el distanciamiento en Brecht? Servía para privilegiar el funcionamiento de la razón por encima de la emoción. Es decir, que la gente entienda antes que sienta.
En 1959, el Galpón estrena otro gran espectáculo, el Círculo de Tiza Caucasiano, dirigido por Atahualpa del Chopo. Eso era la esencia de, pero es una obra enorme, con 85 personajes. Y bueno, nos entusiasmamos y nos pusimos a leerla, y con un elenco de 40 actores, más o menos 30, hacíamos los 85 personajes, y se empezó a trabajar. Había que hacer en esa pequeña sala chica del Galpón, que tenía 8,50 de boca por 3,10 de altura y 5,50 de fondo, si no me equivoco. En esa pequeña salita teníamos que hacer esa obra enorme donde había multitudes y cambios de escenario permanentes, ¿no? Fuimos invitados al Teatro IF de Buenos Aires y estuvimos un mes entero con un enorme éxito. Fuimos toda la compañía, y todas las noches llenos, y fuimos premiados como el espectáculo extranjero más importante que se vio en el año 1959 en Buenos Aires. Es como que el Galpón ahí entró ya en una mayoría de edad, ¿no? Gran eclosión. Es de esos momentos en que vos sentís que hay coherencia en el escenario. Coherencia en el sentido de que todos los actores, hagan el papel que hagan, sienten que están en algo que les huele distinto. Cuando vos sentís que tenés un equipo. En una pequeña comisión que integraron Silvia Campodónico, hermana de Chino Campodónico, y Mario Galup, un gran escenógrafo que falleció joven, nos reunimos para crear lo que dimos en llamar Curso Elemental de Arte Escénico. En primer año tuve a Blas Braidó y a Sara Laroca. Teníamos en Historia del Arte a Arostegui, a Nené Macedo en Literatura, María Minetti la teníamos en Expresión Corporal, Virginia Castro, la soprano, en Impostación de la Voz. Todos los profesores que yo tenía, aparte de enseñarme teatro, me expresaban lo que era una elección de vida, ¿no? En la que uno ejercía una tarea social de expresión como hombre, sintiéndose parte de la sociedad en la que vive, y a su vez realizándose a nivel artístico en lo que uno había elegido. Los años de escuela, los 3 años de escuela que tuvimos fueron, es decir, llenaban todas las apetencias y todos los deseos que uno tenía de aprender, esa hambre, esa voracidad por aprender conocimiento. Y eso nos lo daba el Galpón. Esto siempre digo que habla, no solo en el Galpón, sino de todo el movimiento independiente, de un sentido de continuidad. Es decir, quien funda una escuela para crear nuevos actores e integrantes de esa institución, a la manera de los que ya estábamos, es porque tiene la idea de que eso va a continuar, quiere que continúe. Me acuerdo de haberlo, esos que Curi estaba en el jurado. Me acuerdo que era un flaco morochito que siempre estaba envuelto en una bufanda porque sufría de frío. Y bueno, y entré y fui a las primeras clases a ver qué era eso, y me pasó una cosa muy extraña, y fue que un año después yo no podía acordarme de cómo era mi vida antes del Galpón. Allí, en la escuela, además teníamos la posibilidad alguna vez de hacer algún pequeño papelito en las obras del elenco, lo que te daba la posibilidad de estar al lado de figuras maravillosas como Tenuta, De la Gleijer, Villanueva Cose, Rafael Salzano, Huber Salcedo, ya que eran los mayores, era la primera división. Y el estar con ellos en el escenario te daba la posibilidad de aprender y además de probarte. Hoy podemos ver en el escenario muchos grandes actores de esta institución que ingresaron con esa escuela. El Galpón era una fiesta en aquellos tiempos. La actividad no terminaba en la escuela ni en la sala, sino que culminaba en el boliche.
Y en el boliche se formaba ronda donde bastaba con que vos pidieras una y te quedaras calladito y aprendías todo lo que no aprendés ahora leyendo un año. Porque estaba Curi, porque estaba Braidó, porque estaba Villanueva, porque estaba Atahualpa. Había un plantel de gente, Lugo Ulibe, que se habían culado así, todos ellos dirigiendo, construyendo un teatro emblemático como ese. El elenco del Galpón, que tenía mujeres fantásticas, Adela Gleijer, Lilian Olagaray, después tuvo a Estela Tercera, ¿cómo no? Era, sin embargo, famoso por los hombres. Tenía un elenco masculino como no tenía nadie, ni la Comedia Nacional. Estaba Gentile, Tenuta, Yáñez, Huber Salcedo, caramba. Y todavía le caían de arriba gente como Rodolfo Campochiaro. Era casi misógino el elenco del Galpón. Por debajo había caudillismos, cierta hipocresía había que nosotros no queríamos ver, pero que todos en el fondo sentíamos. Esa especie como de, primero, luchar contra el divismo, que está muy bien, pero a veces esa lucha contra el divismo llevaba a no reconocer en el otro qué bien que estuviste. Había terror al elogio, a prodigarlo, y había hambre de recibirlo. Cuando tenían que montar un espectáculo que exigía dos personalidades masculinas de gran fuste, como era Heredarás el viento, con el abogado liberal y el abogado reaccionario, ahí se sacaban chispas. Entonces, ¿qué me vas a preguntar? El que no lo vio, lo lamento. Eran tremendos, ¿no? Nací en la tierra como en el cielo. Cuando moría Salzano y quedaba tirado del otro lado, le echaban agua. Y tenía que mantenerse, tenía una formación de la gran puta. Habrá ido haciendo el discépolo, que lo dirigió Ulibe. En determinado momento se desencadena la obra porque el personaje que él hacía es el que había robado el collar, que lo tenía que tener en el bolsillo. Se la afanaron, loco. Imagínate vos en una situación así. Pero el que sabía todas esas porque las hacía peor, tenía un collar de repuesto. Entonces, digamos, el teatro era una fiesta. Es decir, te divertías, disfrutabas, hacías picardías, se discutía, se leía. Los caballos es una obra que hizo época para mí, es una de las mejores obras que se ha escrito en el Uruguay. A nivel absoluto te estoy hablando, y lo digo sin duda y sin apurarme. Es una cosa que pienso profundamente, es una gran obra. Para mí fue un shock grande ver que Mauricio, que había escrito una obra menor como El Tulé, que muy bien demostró que tenía pasta para eso, podía llegar a ser una obra tan buena, tan profunda, tan perfecta además y tan importante, ¿no? Esa obra debiera darse como un clásico. Había escrito esa obra, la leímos en casa, la leyó Hugo Ulibe. Estaba Tenuta ahí, estaba Guarnero. Guarnero dijo que se anotaba para hacer el piano, ¿no? Finalmente lo hizo Tenuta. Y trabajó el elenco en pleno y creo que Mauricio cobró una estatura como dramaturgo que después agotó en varias obras más. En el año 51 yo trabajaba, era encargado de la página sindical del Popular, y estalla una huelga de trabajadores arroceros en 33. Una huelga impresionante, era que los peones rurales se agremiaran, los agremiaba un obrero metalúrgico socialista, Orozmil Leguizamón, que iba en moto hasta allá. Y ahí me mandan como organizador y como periodista. En medio de todo eso me surge la idea de esa alucinación.
eso con el caso de Ulpiano Cardoso, que fue un ser real, que había estado en el alzamiento de 1904 de París y que soñaba con tener un caballo, y soñaba tanto que vos oías los cascos. El público en la sala termina oyendo los cascos. Las Tres Hermanas, la ópera, el Círculo de Tisacaucasiano, todo eso que venía año por año, empezó el público a crecer. La crítica empezó a reparar realmente en que ahí había algo importante. Ahí había un director importante, había teatro de verdad y el público respondía. Por lo tanto, aquella salita de Mercedes y Carlos Rollo ya resultaba insuficiente. Entonces empieza a gestarse la idea de que había que conseguir otro local para poder hacer una sala mucho más grande. Braidó, que tenía una energía, que era el secretario general del Galpón, ¿no? Y un buen día estamos reunidos ahí, dijo, bueno, se acabó, dice, vamos a comprar un cine. No jodas, loco, vos siempre con tus cosas. Y es que cuando ya todo se viene abajo, en los momentos de crisis, cuando parece que no hay plata, no hay nada más para hacer, no hay continuidad, uno no ve para adelante nada, la solución para él era inventar algo mucho más grande y más importante. El Galpón tenía sede en Mercedes, unos metros más abajo vivía Braidó con su mujer Olga Cerviño, empeñaron la casa y además se hizo una rifa, como arquitectura, ¿viste? Y entonces se hizo una rifa, se juntó plata de todos lados y se compró esto. El heredero de aquella enorme sala fue un gran recinto teatral. Y el compromiso que esa magnitud de la sala le planteaba a esos artesanos y técnicos era el de un montaje que se viera, que cubriera un escenario de gran boca, que llegara a todos visualmente. Esta sala se hizo noche a noche levantando tabla por tabla de una cuadra de distancia, porque el cine se miraba hacia arriba y ahora, como tú ves, la sala es hacia abajo. O sea, se desclavó la sala completa y nosotros nos convertimos en carpinteros, como siempre, albañiles, electricistas. Esto quedó el piso de hormigón, se armaron con andamios varios stands y al fondo de lo que es ahora el escenario, se hizo un pequeño escenario donde se hizo como una especie de pub, donde venían artistas a actuar. Estuvo Citarrosa, estuvo Rada, cuanto músico y cantante pudo, pasó por acá a darnos una mano. No había ni idea de subvención, ni una fundación alemana, no, nada. Eso, sangre, sudor y lágrimas. La gente nos apoyó con mano de obra. Acá vino gente, a esta sala vinieron obreros a donar sus jornales. El bolichero de la esquina venía a las 3 de la mañana cuando nosotros estábamos colocando el techo. Venía con una bandeja enorme de 14, 18 milanesas al pan, gratis. Muchas veces, después de las 5 de la tarde, venían los obreros de la construcción y se ofrecían para las tareas que ellos pudieran hacer. Y lo mismo sucedía con compañeros del movimiento teatral y de la cultura. La obra estuvo dirigida por Mariano Arana y Mario Spallanzani. Y ese fue el año en el que nosotros estrenamos la nueva sala del Galpón, donde se hizo al mismo tiempo de Libertad, Libertad, Puntila y su criado Mati de Bertolt Brecht y Fuente Ovejuna. Soy un hombre de teatro. Siempre fui y siempre seré un hombre de teatro. El que es capaz de dedicar su vida a la humanidad y la pasión existentes en estos metros de tablas, ese es un hombre de teatro. En el año 68 se va a producir el estreno de una obra emblemática que es Libertad, Libertad, con una característica. El día del estreno de Libertad, Libertad, ese día Jorge Pacheco Areco vuelve a implementar las medidas prontas de seguridad. Se oía la caballada por la calle Mercedes mientras nosotros hacíamos la función. Fue muy conmovedor hacerlo. Sentíamos que era un hecho importante el haber estrenado ese día simbólico.
Y estaba todo basado en un espectáculo que en su momento en Brasil, en el año 64, el año del golpe en Brasil, había sido de un éxito rotundo. Una contradicción de esas rarísimas. La dictadura brasileña dejó hacer ese espectáculo. Muchos actores del elenco habían rechazado esos papeles. Yo no sé si porque consideraban que era un collage, una obra menor, no sé el motivo. El asunto es que para nuestra suerte, para los jóvenes que entramos en ese elenco, las grandes figuras del Galpón no lo habían aceptado ese trabajo. Fue un espectáculo con canciones, escenas, poemas que hablaban sobre Latinoamérica y sobre las luchas revolucionarias de Latinoamérica, y nos sentíamos muy, muy representados con ese espectáculo. Venía muchísima gente joven, estudiantes, obreros a ver el espectáculo. Nos hemos encontrado muchas veces con jóvenes que ahora ya tienen 50 años, que en esa época eran estudiantes, y nos dicen el significado que tuvo para ellos el salir de la calle de las movilizaciones estudiantiles. Fue un momento muy, muy duro y muy difícil, donde la represión realmente era tremenda. Dense cuenta que el 13 de junio estrenamos, el 14 de agosto mataron a liberarse. Atravesamos la Plaza de los 33 y mi amiga dijo, vení, que por acá hay un teatro que son amigos de mi padre y nos metemos ahí. Y entramos a la sala chica del Galpón. No sabíamos qué habíamos entrado a ver, la cosa era meternos adentro del teatro. Y salieron unas muchachas, unas mujeres en minifalda, con zapatos de taco, unos muchachos, unos hombres con vaqueros, camisas, y había una orquesta en el costado, y ahí empezaron a cantar y a contar, y siempre sí voy a recordar el comienzo, que yo soy un hombre de teatro, siempre fui y siempre seré un hombre de teatro, que decía, en libertad, libertad, banquero, ¿no? Libertad, libertad fue como una bandera que se desplegó y que no se cerró hasta 3 o 4 años después. Estuvo en el 68, estuvo contenida, digamos, por todo lo que estaba pasando en el Uruguay, como que no se podía hacer, pero se repuso. Después hubo otra versión, ya no en la sala chica, sino en la sala 18 de julio, y también giró por toda la República. Fue la gira más larga que ha hecho el Galpón, 59 ciudades en un año, que es muchísimo para esta separación artificial que hay entre Montevideo y el interior. En ese momento logramos romperla, nosotros como tratamos de romperla ahora. Tenía un trasfondo de fortaleza, de esperanza, de música que llegaba con todo eso, que eso se transmitía mucho a la gente. Respondedme, ¿hay alguno de vosotros que no esté lastimado en honra y vida? ¿No os lamentáis los unos y los otros? En septiembre de 1969 se estrena otro espectáculo que tuvo una gran repercusión, que fue Fuente Ovejuna de Lope de Vega, dirigido por Antonio Larreta. Lo primero que tengo en la cabeza es el viento de espíritu épico que Antonio Larreta hacía soplar sobre el escenario con el movimiento de los actores, que subían y bajaban y se convertían a cierta altura en un oleaje. Era como estar viendo el mar de la gente que llegaba para reclamar algo. Era entusiasmante. Ya estábamos en la sala grande, con 600 localidades, y se llenaba todos los días. Y como en las zarzuelas, pasábamos la cinta, o como en los ensayos de Murga ahora, pasábamos la cinta con la letra de la canción final del himno de Fuente Ovejuna, y el público la cantaba de pie. Había canciones muy lindas, una hermosa que cantaba Dardo, que empezaba "Cuidado, comendador", con la ballesta en la mano. Frondoso, que era un villano, se ha vuelto todo un señor. Al mes del estreno de la obra, irrumpe en el hall del teatro un grupo de policías, metralleta en mano. Esa acción, que por supuesto tuvo repercusión en toda la prensa, era como una forma de decir, nosotros estamos vigilando. El fascismo lo teníamos en la calle y la obra tenía otra dimensión. ¿Qué hizo Taco Larreta? Taco Larreta
le dio un giro sin perder a Lope de Vega. Le dio un giro con un final donde el público tenía que optar, o el final de Lope de Vega, donde vienen los reyes y solucionan todo, como los enviados de Dios, lo que solucionaban todos los entuertos, o el público, era el público el que decidía qué hacer, quiénes eran los que tenían la razón. No te extrañaba que hubiera aplausos a telón abierto. Tampoco te extrañaba que cuando todo el elenco se alineaba en el proscenio y decía su última estrofa, que era muy desafiante, que decía, entre otras cosas, triunfaremos de gigantes y de enanos y mueran los tiranos, ese elenco alineado frente al público producía una erupción volcánica. Estábamos en medio de otras eclosiones y en el prólogo de algunos acontecimientos terribles. Pero Fuenteovejuna fue un hito del que nadie que la haya visto se olvida. Se vive bajo el régimen de las medidas prontas de seguridad. Por supuesto hay censura, los conjuntos de carnaval son censurados, y en ese clima se estrena Arturo Ui, dirigido por Rubén Yáñez. Arturo Ui fue ya el Brecht atacando, digamos, el tema del nazismo, atacando el tema del fascismo y metiéndose de lleno en que no había metáfora en el asunto. O sea que nosotros respondíamos a ese momento político tan duro, en que era peligroso, con espectáculos muy fuertes de respuesta a nivel dramatúrgico, pero además muy fuertes a nivel de político. En uno de los ensayos, de golpe irrumpe en el hall un grupo de personas con el afán de destrozar el hall. Cuando el fascismo pisó las calles, cuando la JUP salió a desfilar, éramos nosotros los que estábamos acá. ¿Con quiénes? Defendiendo esta sala. Con gente del Zunca, con gente de otros gremios que vinieron acá a defender nuestra sala, porque la JUP estuvo a punto de invadirnos acá y rompernos todo. El galpón estaba haciendo la increíble ascensión de Arturo Ui. Era intencionalmente puesta en escena porque había un momento político así. Y que apareciera un Arturo Ui, la ascensión de Hitler y toda la corrupción y todos los grupos paramilitares y todas las obras tenían algo para transmitir en esa materia. Para el galpón, las obras tenían que tener un porqué, que se traduce en el famoso poema que decían los compañeros Libertad, Libertad. Yo no canto para perder el tiempo, distraer a gente distraída, solo canto, señores, cuando danzan aquellos que me oyen, la esperanza. Un porqué. Por supuesto que el teatro no va a ser la revolución, pero el teatro, y no es frase mía, es del maestro Atahualpa, el teatro tiene que despertar conciencias, el teatro tiene que despertar, modificar en ese instante, algo te tiene que pasar. Si tú te levantás de la platea, te diste vuelta y chao, bueno, hay un teatro que lo hace, hay gente que lo quiere hacer, que allá ellos. Nosotros teníamos que tener un sentido, responder, y si era posible adelantarnos en llamados de alerta y responder al momento actual. Por eso Fuenteovejuna, por eso Libertad, Libertad, por eso Arturo Ui. Cuando en el escenario tú distorsionás la realidad y la cambiás y la exigís, como lo hace Brecht, que nunca hace una obra naturalista, siempre hace situaciones torturadas, retorcidas, duras, imposibles, pero lo estás viendo porque está en carne y hueso delante de ti. Cuando eso pasa y el maestro lo hace bien, el teatro cobra una fuerza que ningún otro género literario logra.
todos los que me rodeaban, Tenuta, Curi, Braidó, todos los que eran los lugartenientes de Arturo Ubí estaban mejor que yo. Era una sensación, no de envidia, sino de que Dios mío, me ofrecen esto, y no los miraba y ellos estaban tranquilos, calmos, etc. Y yo perdí la voz. Yo me largué a los discursos de Hitler y no estaba preparado para eso, y se me borraron realmente. Todas las zonas medias de la voz se me fueron al demonio y yo solo podía articular chillidos o bramidos.